Estaba pensando por cosas que estoy viendo en el mundo cristiano, por cosas que estoy viendo en los evangélicos, que verdaderamente no estamos viviendo la vida como agrada al Señor. Y me vino un pensamiento o un recuerdo que cuando alguien se convertía, en mis tiempos de muchacho y de jóvenes, la gente llamaba: ya fulano no hace esto porque fulano es convertido. Y nos conocían como los convertidos. El apóstol Pedro, cuando predica, creo que en Hechos 3:19, me corrigen, por favor, decía: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay mucha gente en la iglesia que solamente está arrepentido. Y arrepentimiento quiere decir dolor de haber pecado, pero un verdadero arrepentimiento trae un reconocimiento de que he ofendido al Señor, un dolor por haber ofendido al Señor, pedir perdón y un deseo de no volver a ofender más al Señor. Y lo próximo es un cambio en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de nuestra nueva vida en Cristo. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos libera del pecado y del poder del pecado, y pone en nosotros y nos sella con el Espíritu Santo, y pone en nosotros el fruto del Espíritu Santo para ayudarnos a vivir la vida que agrada a Dios. Y entonces hay una vida antes y una vida después. La vida de antes era cuando yo no conocía a Jesucristo. Y la vida nueva es ahora que conozco a Cristo. Y dice la palabra de Dios que aquel que cree en Jesucristo, aquel que dice que es hijo de Dios, debe andar como Cristo anduvo. Y estaba leyendo en el capítulo 4 del libro de Efesios, búsquenlo ahí porque vamos a estar, pretendo no predicar más de media hora, pretendo. Y en el capítulo 4 de Efesios estaba leyendo de los consejos de Pablo a la iglesia de Éfeso para que ya vivan la vida nueva en Cristo. Yo no sé cuánto tiempo hay muchos de nosotros que hemos conocido al Señor, que hemos aceptado al Señor, pero aún estamos viviendo conforme a los del mundo y no conforme a la vida cristiana. Y el Señor quiere y está llamando que nos examinemos. El capítulo 4, 5 y 6 de Efesios hablan de cómo debe ser la vida de un cristiano. Yo no lo voy a leer todo, pero le quiero inquietar. Oigan esto, amados. Les quiero inquietar. Yo he estado inquietado porque yo quiero vivir la vida que agrada al Señor. Yo quiero parecerme a Cristo. Yo quiero que la gente vea
que yo soy un convertido. Y convertido quiere decir transformado, no una religión. Cuando la gente en República Dominicana nos decía, yo no sé si en su país decía, que nosotros ya éramos convertidos, querían decir que ya nosotros no hacíamos las cosas que hacíamos antes. Y cuando dábamos un mal ejemplo, nos decían, recuerda que tú eres convertido. Hasta lo del mundo sabían cómo se debía comportar un cristiano. Hoy en día, ni los mismos cristianos sabemos cómo debemos comportarnos, porque no nos guiamos por la palabra de Dios, el manual de vida del cristiano. Y quiero comenzar en el capítulo 4, dice el apóstol Pablo, yo preso en el Señor, versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad. Una de las cosas, hermanos, cuando el Señor viene verdaderamente a nuestras vidas, el orgullo tiene que desaparecer. El creernos más grande que nadie debe desaparecer. Pastores y líderes, el hecho de que tenemos una posición no quiere decir que somos mejores que nadie. El Señor nos ha puesto en esa posición para ser servidores, aleluya, para ser servidores de los demás. Hay gente que se le da un puesto de liderazgo y ya tienen el quien se creen jefe. Y nos creemos jefe. Una de las cosas, le voy a decir a ustedes, que a mí me molesta, a mí, es cuando vamos a un culto unido, a una campaña y ponen a los, eso, yo no sé, eso es mío. Y ponen los pastores allá arriba y ponen los hermanos allá arriba. A mí me gusta que me pongan abajo. ¿Para qué? Porque el orgullo, hermano, si no se corta a tiempo, viene a destruirnos, viene a dañarnos. Cuando Dios nos levanta a una posición, no es para nosotros sentirnos dueño ni jefe, sino para que nosotros podamos servir a los demás. Por eso debemos ser humildes, manso. Y dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. De la única manera, hermano, que podemos soportarnos con paciencia es teniendo el amor de Dios. Y la Biblia dice que cuando el Señor puso el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo nos bañó, nos llenó con su amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Y a través de ese amor podemos tener paciencia con gentes que a veces son difíciles. Podemos tener paciencia con gente que son inestables. Ahora, una cosa, una persona que es difícil, que sigue siendo difícil, que no cambia, es porque no ha dejado que el Espíritu Santo le transforme. Porque hay gente que dicen, yo soy así y voy a ser siempre así. Eso es mentira del diablo. Cuando venimos al Señor, el Señor nos cambia y nos transforma. Y en un ratito vamos a verlo. Pero yo quería decir esto. Una de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que la gente conocernos como iglesia. Óigame bien, Iglesia Metodista Libre de Pasey. Óigame bien, Iglesia Shalom. Óigame bien, Iglesia Milagro de Dios en Cincelejo, Colombia. Que yo sé que se van a conectar. Cuando Dios, una de las cosas por la iglesia que la iglesia debe conocerse es por el amor. El amor. La gente tiene que ver en nosotros el amor y la santidad. El amor y la santidad. Amor no quiere decir permitir todas las cosas malas, sino aceptar a la persona y ayudarla. Y dice la palabra de Dios que el amor no deja de ser. Que el amor
espera con paciencia, sabiendo que el Espíritu Santo va a transformar a la persona cualquiera que sea. Y usted, hermano, y usted, hermana, que todavía está siendo la misma persona que antes, vaya donde Dios y diga: Señor, muéstrame en qué yo debo cambiar. Porque muchas veces queremos que la gente nos quiera, queremos que la gente nos acepte, pero nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos cambie. A veces hay gente que dice que están llenas del Espíritu Santo, pero nuestras vidas no reflejan el Espíritu Santo, nuestra forma de ser. Seguimos. Y dice en el verso 3, algo que debe haber en la persona que ha nacido en Cristo Jesús. Dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una de las cosas, solícito es una persona que ansía, que procura. La palabra es procura en guardar la unidad. ¿Y cómo se guarda la unidad? Se guarda la unidad cuando usted y yo respetamos la palabra de Dios. Hay gente que siempre viven dividiendo. Hay gente que siempre viven buscando problemas, dificultades, disensiones, divisiones. La iglesia de Jesucristo tiene problemas, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque queremos anteponer nuestro orgullo antes que poner la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos tener unidad? De la única manera que podemos tener la unidad es conociendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a guiar por la palabra de Dios. Guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y al respetar la palabra de Dios, al conocer la palabra de Dios, la vamos a poner en práctica. Nosotros como hombres de Dios y como mujeres de Dios, que el Señor nos ha puesto en posición, a veces queremos que la gente haga lo que nosotros deseamos y no lo que la palabra de Dios desea. Nosotros tenemos que andar conforme a la palabra de Dios. Amados, lo que más le gusta a Satanás es dividir. Cuando un grupo está comenzando, y le voy a decir esto, cuando una iglesia está comenzando, es frágil. Y el enemigo va a buscar la manera. Yo siempre he dicho, Satanás tiene 3 tiempos de atacar. Antes de comenzar algo para Dios. Cuando se ha comenzado, comienza a buscar problemas. Cuando va por mitad, comienza a desanimar. Y al final de una gran jornada. Tenemos que conocer esto. Tenemos que conocer esto. Pero en el nombre de Jesucristo, hermano, usted y yo, usted que me está viendo, diga amén. Y diga: yo en el nombre de Jesucristo voy a procurar la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia, la unidad de mi familia, la unidad en mi trabajo. Yo no voy a permitir que personas con espíritu de división venga a dañarme a mí, a dañar mi familia, a dañar mi iglesia, a dañar mi trabajo. Nosotros somos, hermanos. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores. Nosotros somos hacedores de paz. Una cosa de la que me gustó cuando estuve de vacaciones en Jamaica es que los guardias de seguridad no se dicen seguridad, sino la parte de atrás dice hacedores de paz. Nosotros los creyentes en Jesucristo, como nueva criatura, ya somos hacedores de paz. Somos hacedores de paz. Pero ¿qué ocurre, hermano? Que para nosotros ser hacedores de paz tenemos que tener la paz de Jesucristo. Y esa paz de Jesucristo solamente viene cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestras vidas. Entonces, debemos ser humildes, debemos ser en amor, debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos ayudarnos. Y otra cosa
Otra cosa que está por ahí, pero ustedes lo van a buscar, y dice que en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros Dios le ha dado un don. A muchos le ha dado más dones. Pero ese don no es para usted gloriarse. Es para ponerlo en el servicio del Señor. Lamentablemente en todas partes se ha visto, y yo quisiera que se rompa esa estadística, es que en una iglesia el 20% es que hace todo el trabajo, el 80% solamente va a disfrutar. Pero están impidiendo que Dios lo use en el don que le ha dado. En el don que Dios le ha dado, no en el que usted quiera. No en el que usted quiera, en el don que Dios le ha dado. Y una de las cosas para usted saber cuál es el don que Dios le ha dado es que bendice a las otras gente. La gente se siente contenta y usted se siente con gozo de poder servir. Hay hermanos que el don de ellos es servicio y disfrutan. ¿Y qué pasa si esos hermanos no tienen el don de servicio? Si ese don de servicio no se usa, nadie va a hacer nada. Pero a todos nosotros Dios nos ha dado un don. Y en la nueva vida de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, que fuimos sellados, aleluya, fuimos sellados con el Espíritu Santo como perteneciente a Dios, el Señor nos dio un don y es para ponerlo para la iglesia, para bendecir a la iglesia, para bendecir el pueblo de Dios. Déjese usar por Dios. Déjese usar por Dios. Aleluya. Usted en su casa, hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Óigame bien. Yo soy salva. Yo no necesito la iglesia, pero Dios te necesita en la iglesia. Tal vez usted va a creer que sí, Dios te necesita y la iglesia te necesita. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que dar para la honra y gloria de Dios y tienes que congregarte, porque la palabra de Dios lo dice, no olvidando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Dios te necesita en una iglesia para que tú te sujetes, aleluya, a las personas que Dios ha puesto, pero también para que ponga en práctica el don que Dios te ha dado. Hay tanta gente con tantos dones que lo tienen guardado, lo tienen escondido y el pueblo de Dios está sufriendo porque esa gente no lo están usando y Dios lo que va a hacer es que se lo va a dar a otro. Hay personas que tienen tiempo en la iglesia, llega alguien nuevo y a esa persona la ponen y la gente se enoja porque llegó nuevo y a ese lo pusieron. Pero si ese está dispuesto a trabajar, si está dispuesto con amor y con humildad a dar ese talento al Señor, ¿cómo tú quieres que ese don esté guardado, pero no dispuesto a servir al Señor? Ahora voy a pasar a donde está hablando de la nueva vida en Cristo. Espero que ustedes tengan sus Biblias abiertas. Esto es un consejo pastoral. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es un consejo pastoral. En el capítulo 4, versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Oigan esto. Si somos nuevos en Cristo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no se comporten como aquellos que no conocen a Jesucristo. Porque los otros gentiles, está hablando a una iglesia gentil que se ha convertido, y le está diciendo, ya no anden como ellos, no anden como los otros, porque ellos andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de su mente? Haciendo lo que ellos creen que está correcto. Y hay gentes en la iglesia que andan en la vanidad de su mente, o andamos en la vanidad de nuestra mente, porque haciendo lo que nos dé la gana, no lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 18 dice, ¿por qué ellos hacían esto? Teniendo entenebrecido el entendimiento, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos endurecieron su corazón. Ellos ignoran la verdad de Dios y no pueden andar como Dios quiere porque no conocen cuando no conocemos la palabra de Dios,
Entonces, no vamos a andar, mis amados, ahí en Casa de Shalom. No vamos a andar, mis amados, aquí en donde quiera, República Dominicana, me están viendo. Y también lo de Cincelejo. No vamos a andar como Dios quiere. Vamos a andar como yo quiero, o como un pastor me enseñó, o como un predicador me enseñó. Hay mucha gente, hermano, que ahora está viendo muchísimos predicadores y no respetan a sus pastores. Y los pastores están velando por ellos. Y están andando como dice ese hombre, como dice esa mujer. Hoy nosotros tenemos que buscar la palabra de Dios para entender, porque hay muchos engañadores. Hay muchas personas, falsos profetas, que están predicando mentiras. Y si usted no conoce la palabra de Dios, no va a poder conocer la mentira que nos están metiendo. Y dice la palabra de Dios que ya dice los cuales, verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. El mundo está hablando aquí en los tiempos de Pablo, pero nosotros estamos viviendo este tiempo. La gente está viviendo todo este tipo de impureza, pero lamentablemente muchos de la iglesia de Jesucristo que conocen la palabra de Dios no andamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si hemos nacido en Cristo, tenemos que andar como hijos de Dios. La nueva vida en Cristo. Aleluya. Dice, más vosotros, verso 20, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por enseñado, conforme a la verdad que está Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está lleno conforme o viciado de deseos engañosos. Si hemos aprendido del Señor, quitémonos, y aquí lo pone como una ropa. Despojémonos de ese viejo hombre, de esas cosas que hacíamos antes. Si hemos de verdad, ¿cómo se sabe que una persona de verdad ha conocido a Jesucristo? Cuando deja las cosas que son del viejo hombre y se ponen la vestidura santa del Espíritu Santo. Dice, y renovaos el espíritu de vuestra mente. Hay que cambiar la mente. Hay que cambiar la mente. Dice la palabra de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que vuestro culto racional, y renovaos nuestra mente para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Entonces, para nosotros poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo, tenemos que ir a la palabra de Dios y cambiar esa mente que teníamos, que a lo bueno le llamábamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Ahora nosotros a lo malo le llamamos malo y a lo bueno le llamamos bueno. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? En Casa de Shalom, ¿cuántos dicen amén? ¿Y cuántos dicen aleluya? En República Dominicana, en todas partes, ¿cuántos dicen amén y aleluya? Y diga, yo en el nombre de Jesús voy a renovar mi mente en la palabra de Dios. Ya yo no voy a pensar que yo no soy nadie. Ya yo no voy a pensar que nadie me quiere. Ya yo no voy a pensar que Dios no me ama. Porque mi vida ha sido cambiada por el poder, aleluya, del evangelio. Deme un permisito para saludar a mi primer sobrino, Edwin y Tiara, que están viéndome en Texas. Bendiciones. Ya yo debo quitarme esa mente. Ya yo soy un hijo de Dios. Porque hay gente que viven con el pasado. Satanás le mandó rechazo y siempre se siente rechazado. Cuando nosotros venimos a Cristo y pensamos como hijos de Dios, somos príncipes y princesas en Él amado, en Él amada, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y vestido del nuevo hombre, creados en Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechen la mentira. Desechemos la mentira.
Hay muchas ocasiones, hermanos, que muchos cristianos hablan de verdades, mentiras piadosas. La Biblia dice que ninguna mentira procede de la verdad. Así que, pastor, hermano, ¿y por qué usted no fue a la iglesia? Mire, pastor, yo estaba enferma. Una vez me pasó a mí que llamé a una hermana y le pregunté, hermana, yo no la veo, no la vi en la iglesia. Y pastor, estábamos tan mal. Y esa tarde yo prendo la televisión y había un desfile puertorriqueño y estaba la hermana con una banderita puertorriqueña. ¡Qué bonita bandera! ¡Qué bonita bandera! Y yo la llamé, hermana, usted estaba enferma, pero yo la vi cantando ¡Qué bonita bandera! Por televisión. Hermano, prendiendo la televisión, ahí mismito. Hermanos, habla la verdad. Si usted no tuvo deseo, pastor, perdóneme, no tuve deseo de ir. Pero no mintamos. ¿Por qué? Porque estamos abriendo puertas al diablo. Y tarde o temprano se va a saber la verdad. Dice, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros de uno de los otros. Airaos, pero no pequéis. Y dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Airaos, pero no pequéis. Hay cosas que nos pueden disgustar. Hay cosas que a mí me disgustan. Pero ¿cómo yo reacciono? ¿Cómo yo reacciono cuando alguien me falta? Cuando alguien me provoca. Satanás sabe. Satanás no conoce nuestro temperamento. Alguien me dijo una vez, yo creo que ustedes me han oído, pastor, el único problema que yo tengo es que yo me airo. Pero eso me dura un ratito. Eso me dura un ratito. Y yo ofendo mucho. Entonces la hermana, usted es una ametralladora. Y dice, ¿por qué? No, porque la ametralladora nada más es una ráfaga. Pero cuando usted va al otro lado ha matado a 20. ¿Cuánta gente nosotros le hemos dañado? ¿Cuánta gente le hemos dolido? ¿Cuánta gente le hemos herido? Porque en un momento de enojo dejamos, dice la palabra de Dios, no le den lugar al diablo. No le den una oportunidad. No le demos una oportunidad al diablo para que use ese momento de ira. Porque si no dominamos, por eso la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado dominio propio para poder dominar ese caballo salvaje que hay dentro de nosotros, que debe irse ya, para cuando vienen esos momentos pedirle al Señor que nos ayude. Yo le pido al Señor. No es fácil, hermano, no es fácil, no es fácil. Pero tenemos el Espíritu Santo. Cuando vengan esos momentos, recordamos, Señor. Recordamos el Señor. No, recordémonos del Señor. Y vayamos donde el Señor. Y digámosle al Señor, Señor, aquí estoy. Ayúdame, ayúdame. Una de las cosas, padre, le voy a desaconsejar. Cuando usted está irado, no corrija a su hijo. Cuando usted está enojado, no corrija a su hijo. Pero no lo deje de corregir cuando se le quita el enojo. Y usted, esposa, cuando esté enojada, no hable con el esposo. Espere estar tranquila. Pero pastor, es que si se me pasa no hablo. Es el problema. Porque cuando usted no saca el dolor que guarda, ese dolor no se va. Se convierte en resentimiento. Y el resentimiento es un dolor que está ahí. Está ahí. Y el día que explota es dañino. Te trae enfermedad, pero trae destrucción. ¿Cuántos matrimonios han guardado por mucho tiempo un enojo? No lo han dicho, se han quedado callados y no lo han hablado. Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo va a tomar esa oportunidad, ese enojo que usted tiene, para hacerle daño a usted, para poner pensamiento en usted y en mí. Y dice la palabra de Dios que ese enojo no se pase al otro día. Hay hermanas y esposo y esposa. Lo de Casa Shalom no hay ninguno. En Guatemala no hay ninguno, aquí no hay ninguno, pero en otros lugares, pero para que usted le cuente, que los esposos duran un mes sin hablarse, 4 veces sin hablarse, y el esposo le dice, o la esposa le dice, mi amor, ¿qué tú tienes? Nada, tú sabes. Dígalo, háblenlo, júntense, exprésense, y no le vamos a dar lugar al diablo a que destruya. Y cuando pase en la iglesia y usted tenga un disgusto, háblenlo.
Y el que esté, y quizás no es lo que usted pensó. Pero si usted, hermano, se da cuenta que alguien le habló y que usted ofendió, pida perdón, aunque usted no haya querido ofender, decirle, hermano, perdóname, yo no quise hacer eso, pero te ofendí, perdóname. Y no le damos lugar al diablo. Usted sabe cuánta gente hay fuera de la iglesia porque se llevaron un enojo y no lo hablaron. En el nombre de Jesucristo somos nueva criatura en Cristo y tenemos que confesarnos nuestra falta. Néstor Ávila, Dios te bendiga, hijo mío. Tenemos que confesar esa falta, confesar ese disgusto. Yo le digo a los hermanos, cuando yo le ofenda, porque voy a ofender, soy humano. O cuando usted crea que yo digo algo por usted, venga donde mí. Pero no se lleve ese enojo, ese dolor. No ande con esa tristeza. Y hay gente que van y van y van. Y cuando el diablo sabe, hermano, que nosotros tenemos una parte vulnerable, por ahí es que nos va a atacar. El boxeador, la gente que va a boxear, mira al contrario. Y mira los videos y la pelea para ver qué área débil hay en ese boxeador, para darle en esa parte. Y eso es lo que Satanás quiere, que en el área donde nosotros somos débiles, si somos gente que nos enojamos fácil, siempre va a haber una manera que va a enojar. La gente no va a cambiar, que nos va a enojar. La gente no va a cambiar, quienes tenemos que cambiar somos nosotros. Y decirle al Señor que nos ponga esa paciencia, que nos ponga esa benignidad. Aleluya. Aleluya. Dice, no deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje. Mira, esto es tremendo. Aquí yo voy a terminar. ¿Cuántos de nosotros yo no sé si en los países que me están escuchando hacen impuestos, pero cuántos de nosotros mentimos en los impuestos? ¿Cuántos de nosotros robamos horas de nuestro trabajo? ¿Cuántos de nosotros cuando nos toca trabajar no hacemos lo que debemos hacer o lo hacemos mal? Eso es robar. El que robaba no robe más, sino haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga oigan esto es tremendo. ¿Para qué? Para que tenga con qué compartir con el que padece de necesidad. Una de las cosas de nosotros los creyentes debemos mirar a la gente que tiene necesidad. Hay veces cuando sabemos que alguien se quedó sin trabajo, Señor, bendice a fulano, permite que le lleve comida, y el Señor le dice, tu nevera está llena, saca de esa nevera y llévale. Llévale. Y a veces cuando tenemos que dar, ¿qué es lo que damos? Lo que nos sobra, lo que está roto. Hay hermanos que a veces yo les he pedido que traigan ropa y me traen la ropa que ellos no usan, la ropa que ellos no quieren y hasta rota. Cuando un cristiano da de lo mejor. Y Dios, la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Dios bendice a nosotros como iglesia, hermano. Si alguien está en necesidad, claro, no porque no quiera trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Porque hay gente que está en necesidad porque no quieren trabajar. Pero usted y yo somos personas que vamos a trabajar haciendo con nuestras manos, pero también vamos a ayudar al que tiene necesidad. Y yo me he dado cuenta, hermano, que cuando el cristiano ayuda a alguien, Dios lo bendice. Hay una canción que dice de Vicente Montaño, hay una cosa que yo he visto en mi vida al caminar, no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar, porque cuando más le doy a Dios, más Él me da a mí. ¡Aleluya! Hay gente, miren hermano, voy a entrar aquí. Hay gente que viven en el internet, que viven en esto, que si se debe dar diezmo, que si no se debe dar diezmo, que si se debe dar ofrenda, que no se debe dar ofrenda. Eso buscando problemas para no dar. Mira, hermano, no me diga usted a mí que le hable si se debe dar diezmo o no se debe dar diezmo. La Biblia dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es peligroso. Déjame decirte. Porque hermano, los hermanos creemos que ofrenda es lo que yo quiero. Y ofrenda es lo que Dios ponga en mi corazón. ¡Hey! Esto es diferente. Yo le digo a ustedes, Dios propone en el corazón de nosotros cuánto debemos sembrar. Pero nosotros en nuestra mente disponemos lo que queremos dar. Y a veces el Señor nos pide todo. Me ha pasado a mí. Pero cuando vengo a ver, Dios me ha bendecido.
Dios me ha bendecido. Un día les voy a contar los testimonios. Voy a hablar un día sobre la maravilla de ofrendar. Me recuerdan Casa Shalom, para yo contarle lo que Dios ha hecho conmigo. Y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Hermanos, tenemos que ver cómo hablamos. Que nuestras palabras sean de bendición. Que cuando yo hable yo pueda ayudar. No quiere decir que yo, cuando alguien está haciendo algo mal, no lo corrija. Pero ¿cómo lo corrijo? La Biblia dice que debemos corregir con toda paciencia y doctrina. Amén. Debemos ayudar, corregir. Y corregir, hermano. La palabra corregir, yo estaba buscando, ustedes me van a ayudar. En mi casa, mi mamá tenía muchos adornos, le decíamos biscuits, algo así. Y mamá lo tenía y a veces se les rompían, eran de yeso. Y ella cogía de una manera, con un arte, y lo pegaba de tal manera que parecía nuevo. La palabra corregir es romper lo que está en pedazos y ponerlo bien. Romper, arreglar lo que está mal, pero con una paciencia, con un amor, que la gente sepa que nosotros lo queremos ayudar. Y dice, no contricta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se entristece cuando nosotros no hacemos lo que a Dios le agrada. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese todo enojo. Quítese toda ira. Quítese toda gritería. Quítese toda maledicencia y toda malicia. Si andamos en Cristo, debe quitarse todas esas cosas. Yo quisiera que hoy cada uno de nosotros nos examinemos, hermana Cristina Peña, Dios te bendiga. Yo quisiera, en el nombre de Jesucristo, que nosotros nos examinemos a través de la palabra de Dios, leyendo el capítulo 4, el capítulo 5 del libro de Efesios, y pongamos una rayita donde sentimos que el Espíritu Santo de Dios, yo lo voy a hacer, donde sentimos que el Espíritu de Dios debe trabajar en nuestras vidas. Yo quiero orar. Y si alguno de ustedes tiene una petición, ahora es el momento de ponerla para yo orar. Para yo orar por usted. Y quiero, hermanos, que compartan esta enseñanza pastoral. Que lo doy con amor, esperando en Dios que cada uno de nosotros podamos andar bien y que la gente pueda ver, hermano, que somos cristianos, no porque andamos predicando con una Biblia grande, porque hay mucha gente que debemos callarnos porque nuestra vida no va en acorde a lo que nosotros predicamos. Que nosotros podamos, hermano, en este día, andar, que la gente pueda ver en nosotros. Prediquemos a Jesucristo por el ejemplo. Yo quiero orar. Aquí hay, Renato me pone aquí que oremos por orar por Esteban. Es un niño que el viernes 22 va a cirugía por un problema en sus ojos. Josefina Sagastume, quien está hospitalizada en estado delicado. Henry Arzu, niño, por su salud, está hospitalizado. Víctor Zamora, por salud. Déjame ver si aquí tengo. Padre, yo vengo delante de tu presencia. Y creo, Padre amado, que tú ahora mismo estás yendo a la casa de Esteban. Y que esa operación va a ser bendecida. Los médicos se van a sorprender en el nombre de Jesucristo. Porque tú, Señor, ha hecho la obra desde ya y va a usar los médicos. Padre, oro por la hermana Josefina Sagastume, quien está hospitalizada en estado delicado. Entra, Señor, por esa puerta de ese hospital y glorifica
glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oro también por Henry Arzu, por su salud, para que tú le sanes, y por Víctor Zamora, por salud, en el nombre de Jesucristo. Padre, también oro la petición de mi hermana Plácida Páez por salud. Sánala, Señor. Por José Ramírez, por salvación divina, dice aquí la palabra de Dios. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesucristo estas peticiones lleguen al trono de lo alto y que tú les bendiga grande y ricamente. Y todo el Señor, el que se conecte hoy, Padre, reciba esta palabra. Que nuestra vida en Cristo refleje que un Cristo vivo está dentro de nuestros corazones. Padre, te doy gracias por todos los que se conectaron y los que se van a conectar. Bendigo Casa Shalom. Padre amado, que esa iglesia se multiplique. Que llegue a ser ahí en Guatemala una iglesia bendecida, crecida, en amor y en unidad y llena del poder del Espíritu Santo. Donde se manifieste la sanidad divina, el conocimiento de tu palabra y la santidad sobre todo. Por la iglesia de Cincelejo, Colombia, oro por su pastor, José Contreras, y su familia. Padre, un hijo amado, ruego que tú lo bendigas, que tú lo ayudes, Señor, y que tú lo uses para honra y gloria tuya y todos los que están conectados.